¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de CreaSteam, un espacio diseñado para que puedan aprender sobre metodologías del siglo XXI, aprender sobre cómo aplicarlos con sus estudiantes y algunas metodologías y técnicas prácticas para que puedan ustedes empezar a aplicar sin mayor problema y sin tantas dificultades. Así que, ¿cuál es el tema que estaríamos trabajando el día de hoy? Aprendizaje basado en problemas usando STEAM. Y coloqué por acá que el aprendizaje basado en problemas es una manera de pasar de memorizar únicamente contenidos a resolver desafíos reales. Esto es realmente lo valioso que hay detrás de esta metodología. Y antes de seguir avanzando con el contenido, me gustaría aclarar que el que estemos presentando diferentes metodologías para que ustedes trabajen dentro de sus aulas no significa que todas estas estén peleadas entre sí y que ustedes tengan que escoger una en específico para poder trabajar. Realmente estas se integran muy bien. De hecho, la metodología STEAM se ha diseñado en torno a estas otras metodologías que existieron un poquito antes, con la idea de poder vincularlas, poder trabajar de una manera un poquito más integral en el aula. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos lograr el día de hoy a través de este webinar? En primer lugar, comprender la idea de qué es el aprendizaje basado en problemas y por qué transforma la enseñanza. Número 2, aplicar estrategias prácticas que vayan mucho más allá de la memorización. Número 3, aprender a guiar a los estudiantes para que piensen, decidan y construyan por sí mismos, que este es uno de los objetivos primordiales de la metodología STEAM. Y por último, integrar experiencias reales que doten de sentido y propósito al aprendizaje. Ok. Me gustaría recordarles también que durante el desarrollo del webinar, si ustedes tienen alguna curiosidad o les gustaría que hablemos un poquito más acerca de algún punto que se mencione durante la presentación, pueden dejar sus dudas por medio de los comentarios acá en el chat de YouTube. Yo voy a estar pendiente para poderles responder. Muy bien, continuamos. Recordando un poquito acerca de lo que trabajamos en nuestra reunión anterior, habíamos dejado un pequeño reto. Este reto fue agregar al menos 3 preguntas metacognitivas en alguna de sus clases. Así que si alguno de ustedes por acá pudo realizar este reto o intentó aplicar las preguntas metacognitivas dentro de sus clases, nos gustaría un montón poder leer sus experiencias a través de los comentarios. Si alguien quiere contar aquí su experiencia, vamos a estar al tanto. Siempre recuerden que otros profesores que puedan entrar a ver este en vivo más adelante, ya que estos se quedan guardados o grabados dentro de nuestro canal, pues también pueden beneficiarse de que ustedes compartan lo que ustedes aprendieron. Muy bien, me gustaría que para empezar reflexionemos un poco acerca de si ustedes ya han trabajado basándose en problemas dentro de sus aulas, que reflexionaran acerca de si esos problemas que han planteado en clase han obligado a sus estudiantes realmente a pensar o simplemente a recordar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros al empezar a aplicar, pues caemos un poquito en el error de plantear, por ejemplo, cuestionarios o actividades cuyo objetivo final es que los estudiantes respondan con respuestas concretas o respondan a ciertas preguntas, pero nosotros estamos esperando que los estudiantes respondan lo que nosotros ya sabemos o lo que nosotros pensamos que es correcto. Sin embargo, la idea de trabajar con ABP, la idea principal es que nosotros planteemos problemas que no tienen una única solución, de manera que, aunque nosotros planteemos un mismo problema a un grupo completo en clase, pues nosotros esperemos y estemos preparados para recibir soluciones que van a ser seguramente diversas o muy diferentes a lo que nosotros hubiéramos imaginado. Entonces, para saber si nosotros estamos planteando buenas preguntas o buenos problemas dentro de nuestras clases, podemos tomar como base estos 3 detalles. Número 1,
Este problema o reto o esta pregunta que yo utilizo para abrir discusión en clase realmente está conectado a un contexto real. Aquí me refiero a que si nosotros planteamos un problema que no se conecta directamente con la realidad de los estudiantes, este va a carecer de propósito o va a carecer de importancia para todos ellos. Por ejemplo, si nosotros planteamos a los estudiantes que resuelvan un problema que actualmente existe en Rusia, seguramente no se van a sentir tan involucrados, a diferencia de plantear un problema que ellos saben que existe dentro de su país y que ellos mismos han visto. Entonces, número 1, considerar que este problema, que va a ser el centro de nuestras clases, esté conectado con el contexto de los estudiantes, tomando en cuenta también que tal vez el contexto en el que nosotros crecimos o en el que vivimos no es igual al contexto de nuestros estudiantes. Y aquí entra también el tema interesante que es la tecnología. Porque muchos profesores que ya son de la vieja escuela, le vamos a llamar así, que tal vez no utilizan mucho la computadora o utilizan su celular para actividades básicas, tal vez no entienden mucho el contexto en el que los estudiantes jóvenes crecieron. Entonces aquí conviene al maestro averiguar un poquito más sobre cuáles fueron las herramientas que estos niños tuvieron desde que eran muy chiquitos. Y desde acá, considerar también la forma en la que estamos planteando los problemas en clase. Me han colocado un comentario por acá, vamos a ver. Excelente. Excelente, profesor. Acá nos cuentan que están utilizando un poco más la inteligencia artificial para facilitar ciertas actividades cotidianas de ustedes como profesores. En este caso, pedirle a la inteligencia artificial que proponga ejercicios prácticos para aplicar temas de estudio. Y les ha dado excelentes ideas y guías. Me alegra mucho. La verdad es que las herramientas tecnológicas están ahí para que podamos utilizarlas. Nosotros no ganamos nada peleando con la tecnología, pero ganamos mucho cuando aprendemos a utilizarla de forma eficiente, cuando le sacamos provecho y también lo utilizamos como una herramienta para conectar con nuestros estudiantes. Punto número 3 que yo coloqué por acá, que considero que es súper importante. Este problema o pregunta con la que nosotros abrimos una clase o abrimos discusión debe permitir que los estudiantes estén tomando decisiones. Si estas preguntas no están logrando este objetivo, entonces seguramente tenemos que volver a replantearla. Muy bien. Pero hablemos un poquito acerca de qué es el ABP. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado un poco al respecto porque últimamente se ha vuelto un concepto un poquito más divulgado, un poco más popular. Y de hecho en muchos colegios han buscado aplicarlo. Quizás ustedes han escuchado acerca de los proyectos integradores, en donde lo que hacen es, entre diferentes maestros de diferentes áreas, plantear un proyecto y ese mismo proyecto los estudiantes lo trabajan y tiene un valor dentro de los diferentes cursos. Estos proyectos integradores realmente lo que están haciendo es aplicar de alguna manera el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para la aplicación del ABP? Número 1, el problema es el que desencadena el aprendizaje. Entonces, nosotros no abrimos de manera tradicional, planteando un concepto que vamos a desarrollar, sino que la clase gira en torno a la resolución de un problema. Número 2, el docente actúa como guía y no como transmisor. En este caso, como estamos planteando un problema y estamos planteando retos, pues el instructor se convierte en un guía y no va a saber todas las respuestas porque cada estudiante va a plantear una solución diferente. Entonces tenemos que estar dispuestos a tolerar también este pequeño cambio porque a veces es de cierto modo agobiante el pensar que los estudiantes van a plantear quizá problemas y nosotros vamos a carecer de contexto para entenderlos. Pero más que todo, el poder trabajar con ABP radica en empezar a entender cómo funciona el cambio de un transmisor a un guía, a un facilitador dentro de las aulas.
Y punto número 3, el alumno construye su conocimiento desde la acción. Entonces, el estudiante no aprende simplemente leyendo o únicamente escuchando a su profesor, sino que aprende viendo resultados y aprende aplicando e identificando si sus soluciones fueron las adecuadas o las más o las mejores para las circunstancias planteadas, o si en una próxima ocasión puede trabajar de diferente manera e incluso más rápido o de forma más eficiente. Si se dan cuenta, acá incluso estamos trabajando directamente con metacognición todo el tiempo. Cuando el estudiante es el encargado de solucionar, lo estamos obligando a aplicar un poquito más la metacognición, a analizar qué es lo que está haciendo, entender cómo lo hace y entender si funciona o identificar cómo lo puede hacer mejor, tal como lo planteábamos en la sesión anterior. Ahora acá les presento algunos conceptos clave del aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas. Número 1, el problema debe ser auténtico. Que de hecho lo más difícil de empezar a aplicar el ABP es saber de qué manera nosotros aplicar los retos o crear nuestras preguntas o problemas desencadenantes, porque a veces hace falta entender cuáles son los requisitos con los que debe cumplir para que realmente cumpla su función, que es lograr un aprendizaje más profundo. Entonces, número 1, el problema debe ser auténtico. ¿A qué nos referimos con que el problema debe ser auténtico? Pues a que realmente esté conectado con la realidad del estudiante, que sea un problema real, que no sea un problema que únicamente hayamos creado para ponerlos a pensar en clase, sino que realmente conecte con algo que ellos creen o saben que existe. Número 2, integración disciplinar. A nosotros trabajar el ABP, pero recordando que lo utilizamos dentro de una metodología STEAM, sí o sí debe existir una integración, que esto ya lo hacen muy bien en muchos colegios. Como les digo, ya trabajan lo que son los proyectos integradores, en donde vinculan diferentes áreas dentro de un mismo proyecto. Número 3, trabajo colaborativo. El ABP es una metodología activa. Algunos que hayan participado, que tal vez han participado en los webinars anteriores, recordarán que hablamos de aprendizaje activo en algún momento. Y el fundamento del aprendizaje activo es que los estudiantes, como la misma palabra lo indica, sean entes activos dentro del aula, que ellos sean los encargados de crear y de desarrollar sus experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, el trabajo colaborativo es clave aquí, ya que por medio del trabajo colaborativo ellos aprenden a escuchar opiniones diferentes, aprenden a consensuar, a liderar y desarrollar diferentes habilidades blandas. Es una de las maneras en las que mantenemos mucho más activa el aula y mantenemos a los estudiantes trabajando activamente con los demás. Punto número 4, que exista indagación activa. ¿Y a qué nos referimos acá? Realmente los problemas o retos que nosotros planteamos dentro de nuestros cursos deben estar orientados a que los estudiantes necesiten profundizar, no solamente que nosotros les exijamos, sino que ellos identifiquen y necesiten profundizar para resolver el problema. Y aquí nosotros automáticamente estamos favoreciendo las habilidades de investigación, incluso de discriminación de información, de aprender a seleccionar entre lo que es verdadero, lo que no es verdadero, las fuentes confiables, etc. En pocas palabras, desarrollar investigadores. Y por último, un concepto clave del ABP es que exista un producto final. Cuando nosotros aplicamos ABP, siempre va a existir algo que los estudiantes cuando completen van a poder mostrar y van a poder presentar. Muchas veces son proyectos físicos, en otras ocasiones tal vez van a ser proyectos digitales, pero siempre va a existir algo que va a ser, que ellos van a identificar como producto final y que va a ser lo que ellos van a presentar como solución al problema que se les planteó. Muy bien, entonces,
¿Será que existe una diferencia entre un enfoque tradicional y un enfoque utilizando ABP? La verdad es que sí, porque si utilizamos un enfoque tradicional, existe un ejercicio cerrado. ¿A qué me refiero con ejercicio cerrado? Nosotros planteamos algo, pero ya sabemos cuál es la respuesta que esperamos. Por ejemplo, un problema matemático, en donde nosotros ya conocemos la respuesta exacta. Y si el estudiante no proporciona esta respuesta exacta en sus resultados, pues nosotros no lo vamos a calificar como correcto. Este es un ejercicio cerrado. No hay otra manera de resolver, no hay otra manera que se considere correcta. Hay una respuesta única. El docente transmite. El alumno memoriza. La evaluación es sumativa, es decir, van acumulando puntos. Depende de si ellos van acertando o no. Y está desconectado de la realidad, que este es el problema que mayoritariamente tenemos. Me voy a mover para acá para que se pueda leer la imagen. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos ABP con STEAM? En primer lugar, el problema es abierto, como mencionábamos hace un momento. Al ser el problema abierto, no esperamos una única solución, entonces existen múltiples soluciones, ya que cada equipo de estudiantes va a plantear desde lo que conoce, desde lo que sabe y desde su contexto una manera de resolverlo. El docente guía. Esto significa que el docente no siempre va a saber cómo va a concluir el proyecto o no va a saber exactamente qué es lo que los estudiantes van a presentar. Y por último, el alumno investiga y crea. Esto significa que ustedes como docentes no necesitan tener todas las respuestas ni darles una guía paso a paso súper minuciosa para que ellos puedan realizar un proyecto. Aquí se trata de desarrollar la capacidad de creación y de resolución. Entonces, como resumen, para diferenciar enfoque tradicional de ABP con STEAM, pues la diferencia radica no solo en la actividad, sino en el rol del estudiante. Entonces, el estudiante ya no tiene un rol pasivo, como en el enfoque tradicional, sino que tiene un enfoque activo. El estudiante está totalmente involucrado en su aprendizaje porque tiene que resolver lo que está haciendo y se convierte en un investigador, que es lo que nosotros buscamos. Muy bien, ¿cómo se construye un reto auténtico? Que esto es clave porque, bueno, ya sabemos que es importante que trabajemos nuestras clases basándonos en retos y no solamente transmitiendo información, pero ¿cómo sabemos los pasos o cómo podemos saber que lo que estamos haciendo es correcto o si lo estamos haciendo bien o si va a funcionar? Entonces, un buen reto no se improvisa, esto es súper importante. Si queremos empezar a trabajar con retos, es elemental que no lleguemos al curso sin tener planificado qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los objetivos que queremos lograr con el proyecto, es decir, los objetivos de aprendizaje. En este caso, pues ya trabajamos actualmente por medio de competencias e indicadores de logro, que son los que van a guiar la forma en la que vamos a planificar y a estructurar los retos. Entonces, un reto se diseña desde los aprendizajes que queremos provocar. Entonces, vamos a tomar estos indicadores de logro como la base. Y, número 1, evaluar que nuestro reto está conectado con un contexto real. No el nuestro, sino el de nuestros estudiantes. Número 2, que la pregunta realmente sea detonadora. Número 3, los aprendizajes esperados, tener claro qué es lo que queremos lograr. Y por último, que quede claro cuál es el producto final que nosotros esperamos. En este caso, no les vamos a decir exactamente cómo ese producto final se tiene que ver o exactamente cómo lo tienen que hacer y qué pasos tienen que seguir, pero sí tiene que quedar clara la idea del producto final que ellos deben presentar. Por ejemplo, si el producto final es una presentación en donde ellos describan el paso a paso de la solución de su problema, o si el resultado final va a ser una maqueta de un proyecto que nosotros les planteamos. ¿Por qué es importante que consideremos estos 4 puntos? Porque de esta manera vamos a evitar la ambigüedad en nuestros estudiantes al momento que ellos empiecen a resolver el reto o empiecen a aplicar soluciones al problema. Es importante que, aunque el estudiante no tenga claridad sobre
todos los pasos de forma minuciosa para llegar a un resultado específico, pues sí tenga claro hacia dónde tiene que llegar para que él pueda trazar todo el camino sin problemas. El ABP es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, que es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos en clase. Ya no queremos educar estudiantes que repiten o replican únicamente, sino que queremos estudiantes que sepan resolver y que sepan proponer y sepan investigar. Entonces, es la clave del pensamiento crítico, el entrenar la mente para enfrentarse a lo desconocido. Perdón, acá me comí una letra. Pero sí, la mejor manera de desarrollar pensamiento crítico es entrenar a la mente para enfrentarse a lo desconocido. Entonces, está muy bien si el estudiante en el camino tiene dudas. De hecho, si él empieza a tener muchas dudas, lo estamos haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque si el estudiante tiene dudas, va a analizar, y esto incluye evaluar información y fuentes. Si el estudiante tiene dudas, se va a ver obligado a integrar conocimientos y distintas disciplinas. Va a evaluar, valorar soluciones y argumentos, va a aplicar creatividad para generar ideas originales ante problemas abiertos y, como les mencionaba también, aquí está intrínsecamente relacionada la metacognición, reflexionar sobre el propio aprendizaje, evaluar si lo que está haciendo está funcionando o no está funcionando, evaluar si el objetivo final está siendo perseguido por medio de su plan o si se ha desviado del camino. Y súper importante, la transferencia, el poder aplicar lo aprendido a nuevos contextos. ¿Cuáles son las características de un buen problema detonador? Porque hace un momento hablábamos de que el problema sí o sí tiene que ser detonador, es una de las características principales y más importantes. Entonces, número 1, para que el problema sea detonador tiene que ser abierto y complejo. Complejo según el grado y el tipo de estudiantes con los que estamos trabajando, es decir, tenemos que conocer muy bien al grupo para saber qué tipo de problemas nosotros vamos a presentar. ¿Por qué es importante que el problema sea complejo? Porque si nosotros colocamos un problema que es demasiado simple para el nivel cognitivo de los estudiantes, entonces nosotros no los vamos a estar retando. Y lo que vamos a conseguir es que efectivamente todos puedan resolver el problema, lo que aparentemente pudiera interpretarse como éxito durante la lección, porque todos lograron hacerlo. Pero si lo que nosotros realmente buscamos es desarrollar pensamiento crítico y la capacidad de solución, pues ese objetivo no lo estaríamos logrando porque los estudiantes están utilizando únicamente las habilidades en las que ya confían, las que ya afianzaron desde hace años. Y también que sea abierto, es decir, que no haya una única solución, para que el estudiante pueda ser creativo, tenga espacio para eso. Ok, por acá me preguntaron qué significa ABP. Gracias por la pregunta. ABP significa aprendizaje basado en problemas. Muy buenas tardes, Jeremías. Bienvenido. Y le llamamos aprendizaje basado en problemas porque el planteamiento de problemas o de preguntas dentro de nuestras clases son la base de la creación de conocimiento y la base del aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, número 2, el problema tiene que estar contextualizado y ser relevante. Puede que nosotros planteemos un problema que sí esté contextualizado, o que nosotros sabemos que sí, los estudiantes lo conocen y lo pueden ver en su contexto cercano, pero quizá no sea relevante. Entonces, como acá lo que queremos es entender qué es un problema detonador o conseguir que los problemas que planteamos realmente sean detonadores, es decir, que realmente motiven al estudiante a querer aprender e investigar, pues sí o sí tiene que ser relevante para ellos. Entonces, entender a nuestros grupos, entender qué es lo que importa para ellos en este momento y conectarlo con los contenidos o los objetivos de aprendizaje que tenemos para nuestras clases,
pues es clave para poder desarrollar un buen problema detonador. Si van teniendo dudas durante el webinar, por acá las iremos viendo en el chat. Ahí estamos atentos. Muy bien. Característica número 3 de un buen problema detonador, que sea integrador de disciplinas. Más adelante les voy a explicar un poquito más acerca de la integración de disciplinas. Y característica número 4, que sea cognitivamente retador, que está conectado con que sea un problema complejo. Si nosotros sabemos que el estudiante ya está en un nivel 3 cognitivamente, esto es simbólico. Entonces nosotros vamos a plantear un reto que lo obligue a llegar a un nivel número 4. Y así lo haremos con grupos de cualquier edad, entendiendo primero cuáles son las capacidades que ya tienen y cuáles son las capacidades que pueden desarrollar por medio de los problemas que nosotros planteamos. Muy bien, y ahora sí hablemos un poquito más acerca de ABP y metacognición, que a modo de refrescar lo que hablamos en el webinar anterior, y para quienes no pudieron verlo o no lo han visto, metacognición es la capacidad de entender y de ser consciente sobre cómo aprendemos, ser consciente de nuestros propios procesos. En este caso, metacognición aplicado al aula o a los estudiantes es conseguir que ellos sean conscientes de todos sus procesos de aprendizaje. Entonces, por medio de ABP, nosotros los ponemos a solucionar, a desarrollar planes para solucionar estos proyectos o estos problemas. Y en este proceso los estamos obligando a, número 1, entender qué es lo que están haciendo, porque tienen que seguir un paso a paso que van a plantear ellos mismos. Número 2, evaluar si lo que están haciendo está funcionando o no, entendiendo que ellos tienen que presentar un producto final. Durante el camino van a tener que evaluar si ese objetivo se está logrando o no. E incluso van a tener que hacer modificaciones dentro de su plan o dentro de sus pasos si ese objetivo realmente no se está consiguiendo o están muy alejados de él. Entonces, sí o sí, con ABP estamos motivando la metacognición. Entonces, la metacognición convierte a cada reto de ABP en una oportunidad para que el alumno no solo aprenda más, sino que aprenda a aprender mejor. Por supuesto que podemos aplicar junto con ABP las técnicas de metacognición, ya que de esta manera lo potencializamos y los hacemos mucho más conscientes sobre todos los procesos que están aplicando mientras ellos resuelven y mientras aprenden. Hablemos un poquito acerca de qué ocurre en el cerebro cuando resolvemos problemas reales. En resumen, los beneficios que obtenemos son activación emocional, que quizá algunos ya habrán escuchado por ahí, que la activación de emociones positivas es clave para lograr que el aprendizaje sea profundo y significativo en los estudiantes. Cuando asociamos el aprendizaje a emociones positivas o a sensaciones muy gratificantes, incluso a la sensación o la oportunidad de sentir logro o de alcanzar un logro, por muy pequeño que sea, estamos consiguiendo que el aprendizaje sea mucho más significativo para los estudiantes porque lo albergan en una zona que es el hipocampo, que también está relacionado con la memoria. De hecho, solo para poner un ejemplo, si ustedes pueden, ahí donde están, pensar en alguna actividad de su infancia que recuerden muy a detalle porque fue muy divertida o fue muy gratificante en familia. Y seguramente lo van a encontrar muy rápido dentro de todo el montón de información que su cerebro ya ha obtenido después de todos estos años. ¿Por qué son capaces de obtener esa información tan rápido? Básicamente porque esta información está conectada con una emoción. Cuando la información se encuentra aislada de las emociones, para el cerebro es mucho más difícil clasificarla y encontrarla. De hecho, el cerebro identifica las emociones positivas como un indicativo de salud o como un indicativo de que la persona se encuentra en medio de un lugar seguro. Por el contrario, las emociones conectadas con ansiedad, por ejemplo, tristeza, frustración, enojo profundo, el cerebro las interpreta como
que la persona está en un entorno que no es seguro y por lo tanto se encuentra en alerta, y un cerebro en alerta no aprende bien. Entonces, ¿de qué manera activamos las emociones positivas utilizando ABP? La forma más clara es cuando los estudiantes se dan cuenta de que son capaces de resolver por sí solos los problemas, desarrollan creatividad, desarrollan confianza en sus propias capacidades. Ahora, punto número 2, beneficio número 2, existen conexiones nuevas. El cerebro está construido a través de redes neuronales, y estas redes neuronales no son más que la estructuración u organización de información. Entonces nuestro cerebro constantemente está modificando las conexiones. Si cuando aprendemos algo nuevo el cerebro identifica que algo que sabíamos antes se puede conectar con esto para que podamos resolver un problema mucho más rápido y volvernos más eficientes, va a destruir la forma en la que estaba conectada esta red neuronal y se va a unir a una con una forma completamente nueva que es mucho más eficiente. Entonces, si conseguimos que existan conexiones nuevas, significa que estamos consiguiendo aprendizajes profundos. Y por último, el pensamiento ejecutivo. Por acá yo les señalé la parte del frente del cerebro que está con color celeste, es la corteza prefrontal. Se ha estudiado mucho por medio de la neuropsicología que esta zona cerebral se desarrolla cuando retamos al cerebro, cuando las personas se ven retadas por ciertas cuestiones. Y en esta zona del cerebro reside la capacidad humana de controlar las situaciones, de tener o ejecutar respuestas, de resolver, de analizar profundamente. Todo lo que requiere mucha concentración y atención reside en esta zona frontal. Entonces, por medio del ABP, sí o sí estamos activando el pensamiento ejecutivo, que sería la forma más alta de funcionamiento cerebral. El cerebro aprende mejor cuando lo que aprende importa y sabe cómo puede aprovecharlo. Y la mejor manera de conseguir esto es presentar a nuestros estudiantes aprendizajes por medio de problemas, invitarlos a resolver, a ser creativos, a tener pensamiento crítico y a investigar. Investigar y aprender a tener curiosidad. ¿Cuáles son los beneficios del ABP en el aprendizaje de forma más específica? En primer lugar, existe mayor retención, por lo que mencionábamos. Porque el estudiante vincula el aprendizaje también a emociones positivas, especialmente la sensación de logro o la satisfacción, la seguridad sobre sus propias capacidades. Número 2, más motivación, que esto viene desencadenado por el punto número 1. El estudiante se da cuenta de que no es malo para aprender, no es malo para entender, se da cuenta de que puede resolver, y cuando se da cuenta de que puede resolver, se empieza a considerar pieza clave dentro de su contexto y dentro de su sociedad. Esto significaría que estamos motivando a ciudadanos mucho más conscientes y participativos, solamente con modificar la manera en la que estructuramos nuestra clase. Y por último, habilidades clave. Por medio del ABP, los estudiantes no solamente van a adquirir conocimientos teóricos, sino que por medio de aprendizajes prácticos, también van a adquirir un montón de habilidades blandas, especialmente el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, la paciencia, la perseverancia y un montón más. Es clave que los retos que nosotros planteemos funcionen como un hilo conductor. Es decir, el problema es el centro, ahí es donde empieza todo, donde se origina todo, donde empieza la experiencia de aprendizaje. Pero cada disciplina es una herramienta para resolverlo. Hace un momento les dije que íbamos a profundizar un poquito en el tema de las diferentes disciplinas y cómo se vinculan entre sí.
Resulta que cuando nosotros planteamos un problema detonador, los estudiantes pues no se deben sentir obligados a vincular áreas específicas que nosotros les digamos, sino que al ellos empezar a establecer una solución, por su propia cuenta pues ellos notarán de que necesitan de más ciencias, no únicamente de la ciencia que están trabajando de forma clara en el curso de ustedes. Por ejemplo, es un proyecto planteado únicamente en la clase de ciencias naturales. Pero al momento en que nosotros lo planteamos como un problema o un reto, se van a dar cuenta de que en ese reto necesitan utilizar, por ejemplo, arte, porque tienen que presentar algo visual. Tienen que utilizar tecnología, porque tienen que usar una computadora o quizá otro tipo de instrumentos tecnológicos. De repente tal vez necesitan ingeniería, porque necesitan construir algo. Y al momento de darse cuenta de que necesitan construir algo, resulta que también necesitan matemáticas, porque necesitan hacer cálculos exactos. Entonces, básicamente, el problema debe ser un hilo conductor que le ayude a los estudiantes a darse cuenta de que todas las disciplinas son herramientas que pueden utilizar para resolver en algún momento, o que ellos puedan utilizar esas disciplinas para resolver un reto en específico. Por ejemplo, bueno, acá en este esquema que les coloqué, tenemos el desafío central acá en el centro y afuera tenemos tecnología, que incluye utilizar tecnología, diseñar soluciones digitales o utilizar herramientas tecnológicas o digitales. ¿Qué incluye la ingeniería? Construir, prototipar y probar. ¿Qué es lo que incluye el arte? Comunicar y crear y diseñar con intención. Entre las matemáticas se incluirían, si tienen la necesidad de medir, calcular, analizar datos y así sucesivamente con las 6 ciencias que incluimos acá, que son las ciencias STEAM. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aumentar la noción o la conciencia sobre cuáles son las herramientas o áreas del conocimiento específicas que ellos están utilizando dentro de su proyecto? Se les puede pedir, por ejemplo, crear un esquema parecido a este, en donde ellos expliquen de qué manera están integrando cada una de estas ciencias, cuáles ciencias son las que están utilizando y por qué y en qué momento. Y esta es otra herramienta metacognitiva que ustedes pueden utilizar. Muy bien, pero para no quedarnos únicamente en teoría y que ustedes tengan un poco de material para poder empezar a aplicar en sus aulas, vamos a hablar acerca de estrategias simples para comenzar con ABP. Estrategia número 1, elegir un contenido clave. ¿A qué me refiero con contenido clave? Alguno que ustedes identifiquen que generalmente es difícil que los estudiantes aprendan o que es difícil de transmitir o comunicar. Porque ciertamente hay temas que cuando explicamos de forma muy abstracta los estudiantes no logran entender con facilidad. Entonces, por medio de ABP, nosotros vamos a conseguir que el estudiante se sumerja en ese conocimiento que necesitamos que adquiera. Y al momento en el que se van a sumergir, sí o sí, pues lo van a terminar entendiendo. Porque la experiencia de aprendizaje va a ser inmersiva. Número 2. Hay que formular una pregunta real. Acá, tomando en cuenta todos los elementos que mencionamos ya durante el webinar, esta pregunta real, es decir, que los conecte con un problema que sí exista, que estén resolviendo un problema que sí se puede llegar a presentar en la vida real. Tal vez ustedes recordarán en los libros de matemáticas los problemas que decían, Juan fue a comprar 5,000 naranjas al mercado y las metió en su carro. Esta sería una forma un poco extraña de plantear un problema aplicando ABP multidisciplinar, porque en primer lugar para un estudiante va a ser muy difícil imaginar que en algún momento él vaya a comprar 5,000 naranjas y que las tenga que meter dentro de su auto. En fin, este es un ejemplo sencillo. Número 3. Agrupar y asignar roles. Para que los estudiantes empiecen a generar una mejor manera de interactuar con sus compañeros, desarrollar la capacidad de liderazgo, aprender a escuchar las opiniones o propuestas de sus compañeros, etc.
ellos se benefician mucho de que nosotros asignemos roles. Por ejemplo, en un proyecto de robótica, hacer grupos de 3. Un estudiante trabaja con la parte del circuito, otro estudiante realiza la parte de la programación y un último estudiante se encarga de llevar la bitácora, observar lo que se está haciendo y desarrollar el paso a paso. Incluso este estudiante puede ser el encargado de presentar el proyecto y explicar lo que se hizo, etc. La idea es conseguir que todos los estudiantes dentro de los equipos tengan un rol definido para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Y ahora acá podría surgir la duda de, si yo asigno roles, eso significaría que no todos los estudiantes aprenderían igual, porque están desarrollando tareas diferentes. Pero aquí la clave es desarrollar la noción del trabajo en equipo. Cuando estén trabajando una actividad distinta, nosotros vamos a rotar los roles. Es decir, no vamos a permitir que un mismo estudiante sea el líder del equipo siempre, por ejemplo. O no vamos a permitir que sea un mismo estudiante, en caso de robótica, el que siempre resuelva el tema de los circuitos. Entonces, al momento en el que nosotros empezamos a rotar los roles, todos los estudiantes obtienen diferentes experiencias de aprendizaje en las diferentes actividades. Y así conseguimos que el aprendizaje sea más equitativo y más profundo en todos los casos. Por último, cerrar con una presentación pública. Para que el aprendizaje con ABP sea exitoso, debemos dejar claro cuál es el objetivo final o el resultado final que el estudiante tiene que presentar. Y al momento en el que nosotros le pedimos que lo presente, él se vuelve un poco más riguroso porque lo tiene que mostrar en frente de muchas más personas. Entonces investiga de forma un poco más profunda, se compromete más con el trabajo en equipo y pues también se esfuerza más en la manera en la que presenta, la manera en la que se ve el producto final. También hay que recordar que esta es una oportunidad gigantesca para que los estudiantes se beneficien entre pares al ver la manera en la que otros compañeros resolvieron, que seguramente va a ser muy distinta a la de ellos mismos o a la de su equipo. Entonces, ver diferentes posibilidades, diferentes opciones, diferentes opiniones. Esto hace que el aprendizaje se fortalezca. ¿Cuáles son los errores comunes que pueden llegar a surgir al aplicar ABP? Y se los coloco acá para que a ustedes no les pase. Número 1, que el reto no sea auténtico, lo que decíamos hace un momento. El estudiante no se identifica con el reto, no está contextualizado, no es de su importancia y por lo tanto, ¿qué es lo que conseguimos? Seguramente nosotros nos esforzamos en planificar el reto, porque hay que planificarlo, pero no conseguimos que los estudiantes se sientan involucrados. Entonces nos pasamos toda una semana o todo un bloque quizás atrás de los estudiantes con tal de que ellos lo realicen o lo resuelvan, pero en ningún momento logramos que ellos se sientan motivados o interesados al respecto. ¿Qué es lo que sucede acá? El aprendizaje significativo o profundo no se consigue porque el estudiante va a terminar resolviendo el reto de la manera más fácil que se le ocurra o la manera más sencilla que encuentre con tal de obtener una calificación. Pero no estábamos logrando que el estudiante se sumerja en el conocimiento o incluso se divierta en el proceso, o no tendremos chance de desarrollar el tema de la metacognición o aumentar la conciencia sobre lo que ellos están haciendo. Número 2, que es otro problema bastante común, el docente da la solución y créanme que esto sí lo he visto. Cuando un estudiante no sabe cómo resolver algo, tal vez lo primero que queremos hacer es resolvérselo con tal de que el estudiante no se atrase o evitarle la frustración o que tal vez sienta que va rezagado respecto a sus compañeros o en otros casos porque nos puede complicar más adelante el trabajo con los demás estudiantes ya que los demás van adelante. Pero es súper importante que no les demos la solución a todos los retos cuando ellos no logran conseguirlo rápidamente. De hecho, es súper normal que a algunos les cueste un poquito más porque algunos chicos tienen un poquito más desarrollada la habilidad de investigación o la capacidad de profundizar o de solucionar. Entonces, como facilitadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar más pendientes de los chicos a quienes les cuesta un poquito más.
no para darles la solución, sino para motivarlos, incentivarlos y desarrollar confianza en ellos para que la desarrollen también en sí mismos. Y de esta manera ellos, al considerarse ya capaces de resolver, realmente desarrollen estas habilidades. ¿Qué pasa cuando nosotros les damos todas las soluciones a los estudiantes? Y si alguien está por ahí y le ha pasado, me gustaría que me comente qué es lo que ha sucedido cuando siempre les ha dado las soluciones a los estudiantes. Y aquí voy a estar pendiente por si alguien me escribe. Ok, generalmente lo que pasa es que el reto pierde efecto. El reto deja de ser un reto. Nuestra clase ya no está basada en un problema. Y en las clases siguientes, cuando nosotros queramos seguir trabajando por medio de problemas, el estudiante ya va a saber o va a venir predispuesto a la idea de que le vamos a resolver. Y como va a ser mucho más fácil que buscar la solución por su cuenta, aunque él sepa que sí es capaz de resolverlo, no lo va a querer hacer. Entonces, para evitar esto y realmente conseguir la participación y el objetivo de retarlos cognitivamente, lo único que vamos a hacer es acompañarlo. Y si ustedes pueden investigar un poquito por ahí, lo de la escuela inversa o el aprendizaje inverso sirve un montón para aplicar ABP. ¿Qué tipo de preguntas ustedes deben hacer a los estudiantes para conseguir que ellos lleguen a las soluciones por su propia cuenta y no caer en el vicio de resolvérselos? Muy bien. Número 3, solo evaluar el producto final. Este es un error bastante común y yo entiendo que se haga así porque pues a veces no hay mucho tiempo para trabajar con los chicos. Entonces, también al momento de estar trabajando por medio de proyectos o problemas y que ya sabemos que cada uno de los grupos va a plantear de diferente manera lo que va a trabajar, a veces no tenemos suficiente tiempo para acompañarlos a todos. Entonces, no logramos evaluar, por ejemplo, el proceso de solución que llevaron cada uno, o no logramos observar el esfuerzo que les requiere a ciertos participantes porque tal vez ellos no tienen tan desarrolladas ciertas habilidades o no son temas en los que ellos hayan trabajado antes, pero sus compañeros sí. Es decir, dentro del aula siempre hay ciertas diferencias respecto a el conocimiento previo o las habilidades que ya tengan desarrollado los chicos, aunque tengan una misma edad. Entonces, pues, terminamos evaluando solamente el producto final. Si la última presentación que hicieron fue buena, si la presentación se ve bonita, es estética, pues los punteamos con 100. Pero si esa presentación final tal vez no está muy bien hecha, se ve que tal vez lo hicieron de último momento, los estudiantes se ponen nerviosos y no nos cuentan demasiado sobre el proceso. Aunque los chicos hayan trabajado un buen proceso, si ellos todavía no han desarrollado las habilidades para hablar en frente de un grupo, puede que en esta presentación final nosotros estemos demeritando todo el esfuerzo que ellos hicieron en el desarrollo del proyecto. Entonces, acá, ¿qué se recomienda? Utilizar rúbricas que nos permitan evaluar de forma equitativa durante todo el proceso y no solamente evaluar el producto final, porque ¿qué podría suceder también? El día de la presentación de proyectos finales, algunos chicos habrán llevado proyectos que mandaron a hacer afuera, es decir, puede que no lo hayan resuelto por su propia cuenta, pero con tal de cumplir y sabiendo que nosotros vamos a calificar únicamente el resultado, buscaron a alguien que se los hiciera. En cambio, si ellos saben que nosotros estamos evaluando todo el proceso, van a sentir la presión de tener que trabajar en clase y de investigar y de trabajar con sus compañeros. Realmente la manera en la que nosotros calificamos es increíble cómo impacta en la manera en la que los estudiantes se involucran en sus aprendizajes y dentro de las clases. A veces nosotros, sin tener la intención o sin darnos cuenta, podemos mal acostumbrarlos a no esforzarse demasiado o a no involucrarse o a buscar la manera más simple de resolver las cosas. A ver, profesor Jorge me indica, pierden el interés y solo piensan en cuántos puntos tendrán por lo hecho
o si lo hacen, o si no lo hacen, pierden. ¿Es correcto? Eso es lo que sucede. Y ese es el mayor problema. De hecho, nuestro sistema educativo falla mucho en este aspecto, y es que nos obligan a colocar calificaciones, y esas calificaciones generalmente están basadas en resultados. O sea, siempre estamos calificando resultados. Pero ¿en qué momento nosotros tenemos la oportunidad de evaluar por completo el proceso? A veces la mejor forma de evaluar todo el proceso es empezar a trabajar por medio de retos o de actividades, ¿sí? Entonces, yo los insto, si tienen la oportunidad de empezar a aplicar, con algunos cursos es un poco más complicado, pero los que son un poquito más científicos o que dan chance de ser un poquito más prácticos, empezar por ahí. Sí, es súper importante quitar el foco de la calificación final. Si logramos que los estudiantes se diviertan mientras aprenden, pues es un punto extra, mucho mejor. Entonces, yo les dejo por acá la plantilla universal para diseñar retos STEAM, es decir, trabajar por medio de retos o proyectos. En primer lugar, bueno, quienes ya pudieron observar el webinar en donde hablamos acerca de la metacognición, recordarán que básicamente es el mismo esquema de antes, durante y después en las clases. Aquí lo que estamos haciendo al trabajar con retos STEAM es activar la metacognición, que el estudiante sea consciente de todos sus procesos durante el desarrollo de las actividades. ¿De qué manera deberíamos trabajar el antes? Conocer qué saben ya y qué les genera curiosidad. Como les decía, esto es clave. Si nosotros no sabemos qué es lo que exactamente les genera curiosidad, podríamos plantear retos que no los hagan sentir identificados y por lo tanto no los motiven a trabajar dentro de ellos. Durante, que es la parte de investigar y crear. El plato fuerte de los proyectos. Preguntar qué necesitan para aprender y para resolver el reto. Esta es una pregunta que tienen que resolver ellos. Identificar qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace falta y qué es lo que tienen ya. Número 2, ¿qué solución proponen? Luego de identificar todo lo que ya tienen, ¿de qué manera lo van a resolver? Y el después es compartir y reflexionar. Acá ya llegamos a la parte de presentar el producto final. ¿Cómo sabemos que la aplicación de nuestros retos es correcta o los problemas que estamos planteando están surtiendo resultados dentro de nuestras clases? Simplemente evaluando si los estudiantes pueden responder qué aprendieron y qué cambiarían de su proyecto. ¿Qué significa que ellos puedan responder esto? Número 1, que fueron conscientes de todo el proceso de aprendizaje, y número 2, lo trabajaron ellos mismos y seguramente tuvieron o se sintieron obligados al investigar, se sintieron obligados a profundizar en el tema. Si ellos no son capaces de responder esto, pues ya sabemos qué pasó. Es probable que no lo hayan trabajado ellos. Algunas recomendaciones prácticas, así de forma rapidita. Empezar con algo pequeño. Es mejor un proyecto que se pueda resolver en una semana o en 2, 3 clases que un problema o un proyecto que sea muy amplio, que requiera de demasiadas herramientas o recursos y que al final no se pueda llevar a terminación. Entonces, un proyecto que ustedes consideren que sí pueden controlar y que los estudiantes sí van a poder resolver en poco tiempo. Y de forma progresiva empezar a trabajar en proyectos más complejos. Número 2, diseñar en equipo. En este caso, como lo he visto en algunos colegios, que se reúnen diferentes profesores de diferentes áreas y planifican un proyecto que va a tener punteo en cada una de esas materias. Esa es una idea muy buena, porque mientras más personas están involucradas en el diseño del proyecto, pues más detallado o más funcional o mejor va a ser. Mejores resultados pueden alcanzar con sus estudiantes. Número 3, evaluar siempre el proceso, lo que decíamos hace un momento. En lugar de enfocarnos solo en el resultado, siempre evaluar lo que están trabajando los chicos en clase. Y por último, aceptar la incertidumbre. Esto es clave, es súper importante.
porque a veces lo que más nos preocupa a nosotros los maestros es encontrarnos con una situación fuera de control. Como es una situación en la que nunca nos hemos visto inmersos, no sabemos qué hacer. Ante estas situaciones de incertidumbre, siempre recuerden que el profesor no tiene que saberlo todo, es un guía. Y si los estudiantes no saben cómo resolver el problema que surgió de repente al resolver su proyecto, motivarlo a investigar y a probar. Que la mejor manera de aprender es a prueba y error, darse cuenta de si realmente lo que están planteando funciona o no. Y ya para ir cerrando, les dejo por acá un reto para que ustedes trabajen antes de que nos veamos en el próximo webinar. El reto es elegir un contenido dentro de sus próximas clases, diseñar una pregunta reto usando la plantilla que yo les proporcioné acá de antes, durante y después, y enseñar el plan que ustedes crearon a otro colega, de modo que ustedes puedan recibir retroalimentación de él. Y si ustedes tienen la oportunidad de aplicar su plan, también excelente. Y en el siguiente webinar pueden contarnos cómo nos fue. Si logran aplicar ahí con sus estudiantes, si consiguen que ellos se involucren, o qué tan difícil, qué tan fácil fue, me gustaría leerlos por acá. Entonces, quiero cerrar con 2 frases. Primero, no enseñes contenidos, diseña experiencias. Diseña experiencias utilizando ABP en este caso. Entonces, en lugar de solo transmitir conocimientos, yo los motivo a diseñar experiencias en donde los estudiantes sean los principales actores de su aprendizaje, se sumerjan en los conocimientos y aprendan a disfrutar el poder profundizar y aprender sobre temas más complejos. Acostumbrar a los estudiantes a resolver retos. Y por último, los docentes que cambian el mundo no son los que más saben, son los que más inspiran a sus alumnos a querer aprender. Si los estudiantes se están involucrando mucho más en sus clases, están haciendo las cosas muy bien. Quiere decir que van por buen camino. Bien, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Esperamos que sigan participando cuando trabajemos otros temas relacionados con STEAM y sobre todo que se animen a aplicar nuevas metodologías dentro de sus clases. Realmente vale por completo el realizar cambios, aunque al inicio es un poco difícil y es retador, porque ustedes se podrán dar cuenta que los resultados que se obtienen con los estudiantes son mucho mejores y no hay nada que satisfaga más a un maestro que darse cuenta de que sus estudiantes realmente están aprendiendo. Muchas gracias.